Ya, en esta ayuntía lo que vamos a ver es la concavidad y la convexidad. Y también vamos a ver un problema de optimización en donde se utilizan los criterios de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver va a ser esta función para analizar. En este caso ya vamos como vamos desde los límites hasta la primera derivada y hasta la segunda derivada. Va a incluir como todo lo que hemos visto hasta la segunda derivada. Pero ya con los criterios de la segunda derivada se hace como un poco más simple ver los máximos y mínimos de la función. Así que ya. La función a analizar, en este caso va a ser h de x igual tres x al cuadrado menos 1 dividido en x al cuadrado menos 4. Hay un chico esto, así que lo voy a agrandar. Entonces el ejercicio dice ya. Primero lo que vamos a analizar si es que el gráfico de esta función posee asíntotas horizontales y verticales, ¿ya? Para eso vamos a usar los límites. Voy a hacer una cosa, me espera un poquito. Se pausó la conversación, que se quedó como pegado, así que, pero ya lo estoy solucionando, así que tranquilo, todo va a estar bien. A veces el internet se pone como muy lento, entonces eso hace que como que se pegue. Un minuto y lo soluciono el tiro. Ahora sí. Entonces vamos a colocar asíntotas
horizontales. Entonces, por si recuerdan, para obtener si es que la función tiene ascensos horizontales, lo que hay que hacer, voy a correr esto que me está molestando mucho. Ahí sí. Lo que hay que hacer es tender el límite hacia más o menos infinito. Entonces, vamos a decir el límite, primero comenzamos con el non infinito. Cuando x tiende a menos infinitos de la función, esperando que se pegue. Bueno, se pegó otra cosa. Voy a copiar de nuevo. Se pegó el link del Zoom. Quiero esto y quiero pegar. Ah, se pegó. En un lugar que nada que ver. Ahí sí. Entonces el límite cuando esto tiende a menos infinito, vamos a trabajar un poco el límite, ya, de tal forma que nos va a quedar. Lo vamos a dividir todo por x al cuadrado. Toda la expresión, arriba y abajo. Tiende a menos infinito. B. Ahora sí voy a poner fracción. Bueno, en este caso 3x cuadrado sobre x cuadrado va a quedar como solamente 3 menos 1 sobre, esta es como la mejor técnica para resolver límites de este tipo, es siempre dividiendo por el grado mayor del polinomio. Y bueno, x cuadrado sobre x cuadrado queda como 1 menos 4 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando esto tiende a menos infinito, esto igual se va a hacer 0. Y también esto se va a hacer 0. Y lo voy a colocar. Si me permite dibujar, sí. Entonces, si tiendo esto infinito, a menos infinito, entonces igual se va a hacer 0. Y por lo tanto, voy a correr. Esto me va a quedar como 3 sobre 1. Y esto igual a 3. Bueno, aquí ya tenemos un marco. Ahora vamos a ver qué nos da cuando tiende a más infinito. Entonces, cuando x tiende a más infinito, es la misma expresión. Porque se ve. Copiar. Sí. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo que lo que hicimos anteriormente. Esto va a ser el límite cuando x tiende más infinito. Lo mismo. De 3 sobre 1 sobre x al cuadrado. De 1 menos 4 sobre x al cuadrado.
Y finalmente, esto también se hace 0 cuando tiene más infinito. Y por lo tanto nos va a quedar como 3 sobre 1. Y esto va a ser igual a 3. ¿Qué pasa? Que si este límite, cuando se tiende a más o menos infinito, da una constante, un número real cualquiera, significa de que tiene asíntota horizontal. En el caso que hubiera sido de que esto hubiera resultado infinito o más infinito o menos infinito, no tendría asíntota horizontal. Pero en este caso sí, porque nos dio una constante. Por lo tanto, F tiene asíntotas horizontales. ¿En dónde va a haber asíntota horizontal? Esto va a estar en el eje Y. Igual a 3. Ahora veamos las asíntotas verticales. Asíntotas verticales es cuando se tiende el límite a un número en donde la función no esté definida en el dominio, y acá se me olvidó poner el dominio. El dominio de esta función va a ser, voy a poner como X en S, a intervalo -1, lo toma el -1, cerrado, toma más infinito, mi positivo, sin el 2. ¿Ya? Porque en el 2, si yo elevo acá al cuadrado, se me hace 4, menos 4 se hace 0, entonces explota la función. Se indefine. Así que si el dominio está bien definido, y tengo una pregunta en el chat, creo. El -2, claro, haría como tender de que también el -2 también se indefine, pero el dominio está dado. ¿Ya? Si el dominio no estuviera dado, ahí sí incluiríamos el -2 y el 2. Pero en este caso el dominio está acotado desde el -1 hacia los reales positivos. Sí, yo también cuando vi el ejercicio dije, pero también el -2, pero me di cuenta del dominio. No lo había escrito al principio, así que mil disculpas. Eh, es importante el dominio. Cuando no les da el dominio en un ejercicio, es importante que usted mismo también vaya encontrando cuál es el dominio de la función, porque es importante, es de gran importancia. Pero como en este caso el dominio ya lo da y está acotado, así que no hay problema. Solamente el 2 es el gran problema por el dominio. ¿Ya? Entonces, en este caso las asíntotas verticales, como en el 2 se indefine, en donde está la función, vamos a analizar el límite en ese punto. Entonces va a ser cuando, y tenemos que analizar tanto en el 2 por la izquierda y también por la derecha. Ya, entonces vamos a analizar primero el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Ya, sí. Entonces, ¿qué haremos en este caso? Ya, lo que vamos a hacer es analizar los límites por separado, porque esto igual podemos aplicar la propiedad del límite, de los límites de fracción.
cuando x tiende a la derecha. De 3x al cuadrado menos 1. Y por el otro lado, cuando x tiende a 2 a la derecha, x al cuadrado menos 4. Ya, entonces analicemos el límite del numerador. Vamos a poner por una parte. Entonces yo voy a copiar esto y lo voy a pegar para poder. Ya. Entonces el valor de este límite, como no hay problema, entonces podemos solamente reemplazar. Si reemplazamos el 2, acá nos va a quedar como 3 por 2 al cuadrado, que sería por 4, menos 1. Y esto va a ser igual a 11. ¿Ya? Entonces el límite del numerador da igual a 11. Ahora veamos el denominador, que es la parte como más complicada. Bueno, si reemplazamos acá el límite, esto nos da 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que ahí es 0 por la derecha. Ahí sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que el límite de esta cosa ya bueno, voy a tener que escribir. Que tiende a poner mayúsculas activado. Tiende a 2 por la derecha. De esta expresión nos da unas cosas de este estilo. Estos gritos, si que tendemos a 2 por la derecha, estos gritos nos está diciendo que esto es igual a más infinito. ¿Por qué razón? Porque cuando se divide por 0, como no existe, es como que se va acercando por la derecha como que se va acercando al 0. Entonces, nunca va a tocar el 0, y entonces por eso se hace como infinito. Porque va a haber altos valores, pero que nunca va a tocar el 0. Entonces, por eso nos dice que este valor del límite es infinito. Y de hecho, te lo voy a borrar porque eso es... no se puede dividir por 0. Y ahora por la derecha es lo mismo. Se llaman límites laterales. Lateral izquierda, lateral derecha. Ahora vamos a hacer el lateral izquierdo. ¿Ya? Entonces, es hacer la misma idea, ¿cierto? Y es la misma idea que acá, solamente que acá cambia que es 0 por la izquierda. Entonces, esto igual nos está diciendo de que esto es menos infinito. ¿Por qué? Porque al dividir 11 sobre 0, pero por el lado lateral izquierdo, va a haber altos números
van a existir hartos números antes de tocar el 0. El 0 no se toca. Entonces, esos números son infinitos. Y por eso el valor de estos límites, en este caso, es más o menos infinito en su caso, en cada caso. Ya. Y analizamos entonces los límites, bueno, la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Ah, y como en cada límite nos dio, ahí creo que acá me equivoqué, era a la izquierda, porque debuse más, era menos, ahí sí. Como en cada límite lateral nos dio, no sé por qué acá puse, como en cada límite nos dio, entonces sí estaba bien, oh, perdón, borré por las puras, sí. Voy a poner acá como lateral izquierdo para, ahí sí, para no confundir porque estaba borrando las cosas. Ya, entonces, como en cada límite lateral nos dio más y menos infinito, lo que nos quiere decir de que la función si tiene asíntota vertical, entonces f tiene asíntota vertical. Y tiene una asíntota vertical, porque estamos analizando solamente en un punto. Entonces f tiene asíntota vertical. ¿Y en dónde va a tener asíntota vertical? Va a ser en x igual a 2. ¿Ya? Entonces esa asíntota va a cortar en el eje x. ¿Por qué? Porque los resultados de los límites laterales nos dio más y menos infinito. Así que la función sí tiene asíntota vertical y horizontal. Ahora, vamos a determinar la primera y la segunda derivada. Y lo voy a colocar como título porque no voy a estar borrando por la primera derivada. Y ahora sí, y lo voy a poner en negrita. Ya. Entonces la primera derivada, vamos a derivar de nuevo. Voy a escribir la función de nuevo para no olvidar. Ya. Entonces vamos a derivar esta función. Y como yo me imagino que son expertos en derivar, se hace la regla de cociente. Ya les voy a dar el resultado. Que lo tengo aquí en mi cuaderno. Está. Es claro de que se aplica la regla de cociente, ¿cierto? Si no, lo puedo hacer paso a paso. ¿Sí o no? Ah, ¿lo hago paso a paso? Como para repasar. O le entrego el resultado. Ya. Ya, entonces en este caso se aplica la regla de cociente. ¿Qué nos dice la regla de cociente? Que vamos a derivar el numerador. Se me borró. Me pasa cada chascarro, de verdad. Menos 1. Entonces te lo voy a poner comillas. Vamos a derivar esta expresión. Y multiplicamos por el denominador sin derivar. Estamos por esta expresión sin derivar, el numerador sin derivar. Porque la vida no me quiere. Ok.
Solamente estoy escribiendo y se me borró solo. Y por la derivada del denominador. Y le voy a poner comillas. Y el denominador se le va al cuadrado. Eso es lo que nos dice la regla. Sí. Menos 4. Entonces, vamos a decir prima de x. Entonces vamos a derivar esto. Esto se baja el exponente. Voy a poner primero esto, porque si no me da cuenta. Entonces derivamos esta expresión de acá. ¿Ya? Que sería 6x porque bajo el exponente. Y acá se le resta 1, entonces me va a quedar solamente como x. Como es regla en este caso de la resta, esta es una constante. Así que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, solamente quedaría como 6x. Mantenemos la otra expresión. Creo que lo voy a copiar para evitar escribir. Ahí sí. Restamos la primera. La expresión que se mantiene. Ahora sí tenemos que derivar la otra. Ahora tenemos que derivar esta función. O esta expresión, perdón. Entonces, lo mismo que acá. Bajamos el exponente. También se aplica la regla de la suma. O de la resta en este caso. Derivamos esto y derivamos esto. Entonces, al derivar esto, bajamos el exponente. Se le resta 1 al exponente, entonces queda como 2x. Y la derivada de la constante igual a 0. Entonces, queda solamente de esta forma. Y esto se me olvidó elevar al cuadrado. Por x al cuadrado menos 4. Y esto al cuadrado. El denominador tiene que ir al cuadrado cuando se hace la regla del coseno. Entonces, ordenando la expresión, lo que me va a quedar, esto lo podemos multiplicar porque igual va a salir como términos como semejantes, entonces yo creo que se van a poder restar o sumar. Veamos. Acá me va a quedar como 6 por 3, 18, por x al cubo, menos 6x. Ahora, menos 2 por 3x al cuadrado sería menos 6x al cubo. Menos por menos más. 2x, 2x, nada más. Y acá mantenemos lo mismo. Menos 4 y esto al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar entonces, términos semejantes, 18 menos 6 sería igual a 12. Pero acá lo que no entiendo. Y acá creo que me equivoqué yo. Solo. Se me borró una expresión, chicos. Por eso me estaba equivocando. Y creo que todo de nuevo, porque se me borró. Juro que había puesto la otra expresión sin derivar. O no lo puse.
O si no lo puse me mato, porque, porque me está quedando mal esto. Pero eso se me hacía extraño. Sí, el de abajo sí está bien, creo, no sé. Bueno, ya, esta es la primera derivada y se multiplica por la de abajo sin derivar. ¿Qué hice? Juro que había puesto una resta. ¿Cómo que se me borró? Porque yo me acuerdo que por eso que estaba, me parecía raro. Como algo está mal. Ya, entonces es la primera derivada de esto, por esto sin derivar, menos esto. Qué raro. Juro que me había puesto una resta. Ah, ya, igual lo voy a hacer de nuevo rapidito. Así igual esto fue un accidente. Juro que me había puesto, juro que me había puesto la expresión bien, qué raro. Igual esto estaba loco. Mira, yo estaba como loco ya. Si se me estaba borrando cuando escribía la expresión, se me borra solo. ¿Qué onda? No les digo que me pasa acá, chascarro, lo siento. Entonces, ¿cómo va a derivar de nuevo, Gustavo? Ya. Ahí voy a copiar esto, porque ya me dio mil disculpas. Ya, entonces esto es exacto. Ahora sí. Por eso me parecía raro. Dije que yo más o menos no cacho como cuánto es el resultado. Entonces me dio como extrañeza cuando vi esto, porque yo lo hice en mi cuaderno nuevamente. X al cuadrado menos 1. Entonces, y esto sería 2x. Ya, ahora sí. Acá solamente derivé, se baja el frente y todo, y acá lo mismo, tal cual. Solamente que la expresión estaba como raro. O si esto ya estaba como fallando en todo caso. Me borraba sola las cosas y yo me estaba guiando y siguiendo y como, pero me causa extrañeza porque me estaba quedando con otro resultado que nada que ver. Entonces va a quedar el cuadrado a la cuarta. Y ahora sí, vamos a multiplicar. Esto sería 6x al cubo, porque los x al cubo se me tenían que eliminar. Menos 24x. Ahí tengan cuidado con la regla de los signos. Menos 6x al cubo. Más 2x. Ahora sí. Los x al cubo se me van. Bien. Y por eso me causa extraño. O sea, dije, ¿qué estoy haciendo? Eso. Entonces esto me va a quedar como 22. O sea, menos 22. Regla los signos. No se olviden. Menos 22x. Menos 4. Entonces eso va a ser el resultado de la primera derivada. Uy, malo que costó. Ya. Para todo es claro, ¿cierto? Sobre el procedimiento que hice. Perdón por haber fallado. No, es que igual se estaba poniendo como loco. No sé, es que estaba borrando cosas sin querer. Para todo es claro que ese es el resultado. ¿Sí o no? Lo dejo un minuto para que lo analicen. Ay, por mientras voy a poner. Ahí sí, porque eso se va. Ay, ¿por qué puse la costumbre? Ya, entonces, en resumen, para calcular la primera derivada, cuando es derivada el cociente, ¿quién la mata? En realidad es la mata 2 a hacer esto. Entonces se deriva
el numerador se multiplica por el denominador sin derivar. Ponemos resta esta expresión sin derivar por la derivada de esta expresión, ¿ya? Y lo de abajo tiene que ir al cuadrado. Entonces, acá se aplica la regla de la resta y también del exponente, ¿ya? Entonces aquí la derivada de esto se baja el exponente, entonces 3 por 2 va a ser igual a 6. Este exponente se le resta 1, entonces va a quedar como 6x. La derivada de una constante siempre igual a 0. Y por el otro lado lo mismo. ¿Ya? La derivada de esto va a ser igual a 2x. Entonces, multiplicando y ordenando la cosa, entonces aquí al cubo se eliminan. Y finalmente queda esta expresión, como lo ven aquí. Esto lo vamos a usar ¿para qué? Para calcular la segunda derivada. No. Igual quedó una expresión chica como para que... Ya, entonces vamos a hacer una segunda derivada. La segunda derivada es derivar la primera derivada nuevamente. Es un trabalengua. Entonces vamos a poner f2' de x igual. De nuevo aplicamos la regla del cociente. Me espero un minuto porque me hablaron por WhatsApp. Ya, ahora sí. Listo. Entonces vamos a derivar esta expresión. Pero menos mal que quedó como más chico. No, imagínense si hubiera quedado con x al cubo. Uy, no, qué horrible. Ya. Entonces de nuevo aplicamos la regla del cociente. Entonces esto va a ser igual. Voy a hacer paso a paso porque no creo que era el numerador, la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar. Más complejo que va a ser en esta segunda parte después de la resta. Menos 22x por y lo voy a poner así, con doble paréntesis, menos 4 comillas. Y bueno, esto al elevarlo al cuadrado me va a quedar a la cuarta. Recuerden la regla de potencia. ¿Ya? Al elevarlo al cuadrado, los exponentes se multiplican. Entonces esto va a ser igual. Bueno, la derivada de menos 22x va a ser solamente menos 22, porque la derivada de x es igual a multiplicado por esta expresión. ¿Ya? Ahora, esto lo podemos cambiar como suma, porque menos por menos es más. Por la derivada de esta expresión. Lo voy a hacer en algún lado porque
con paréntesis. Al derivar esta expresión vamos a aplicar la regla de la cadena. Yo lo voy a hacer en un lugar aparte como para no enredar, ¿ya? Entonces la regla de la cadena nos dice, ya, al querer derivar esto, voy a bajar el exponente. Mantenemos lo que está dentro por mientras. Y esto va a ser 2 menos 1, que va a ser igual a 1. Esta raya no quiero. Y esto multiplicado por la derivada de adentro. Y la derivada de adentro ya vimos que era 2x. ¿Ya? Finalmente, entonces, la derivada de esa expresión, bueno, esto sería 2 por 2, 4x. 4x. X cuadrado menos 4. Y así nomás se queda porque 2 menos 1 es igual a 1, entonces no es necesario colocarlo. ¿Ya? Prosigo. Y esto por 4x al cuadrado menos 4. Ya. Entonces aquí ya vamos a ordenar solamente la expresión, porque es lo que nos queda. Entonces esto me va a quedar como 22, o sea, menos 22. De hecho, si lo desean, puede sacar el factor de común el 22, pero es opcional. Entonces, en todo caso no lo voy a hacer porque si no me voy a enredar sola. Acá voy a hacer el cuadrado de binomio. Pero el método es como a usted le acomode. Cuadrado de binomio, esto sería 2 por 4 sería 8. Esto al cuadrado. Más 16. Más 22x. Bueno, 22 por 4 sería 88. X al cuadrado. Por x cuadrado menos 4. Esto dividido en lo mismo. En x cuadrado menos 4 elevado a 4. Entonces esto va a ser igual a menos 22 x a la cuarta entonces sería
22 por 8. 176. Menos por menos más, entonces va a quedar como 176. Porque queda cuadrado. Menos 16 por 22. 352. Aquí me va a quedar como 88x a la cuarta. Lo bueno de esto es que se me va a cortar un poco la menos 88 por 4 sería 352. X al cuadrado. Ya. Entonces solamente nos queda restar y sumar los términos semejantes. Y eso es lo más terrible. Entonces esto me va a quedar 88 menos 22. Sería 66. X a la cuarta. 52 menos 176 sería el doble. Y se conserva el signo del mayor. Menos 176. X al cuadrado. Menos 352. Ya. Eh, Voy a revisar si esto está bien. Es que tengo una aguante Wolfram Alpha. Voy a hacer publicidad del 20. Menos 22. Porque cuando se hace la regla de cociente, no, nunca terminas estando seguro si es que está bien el resultado. Eso es siempre así. Entonces, de manera más pilla y rápida, quizá en tiempo online, ocupando otras plataformas. Ah, ya. Ya, entonces, la presión sí está bien, porque llegué a este punto.
llegué a este punto, sí, está bien. Oye, yo les dejo de tarea porque esto se puede factorizar, ¿ya? Y de repente ustedes lo pueden hacer, de hecho, con la ecuación cuadrática, como reemplazando que la cuarta como un t al cuadrado, como así, por así decirlo. Entonces esto sí igual se puede factorizar, haciendo un cambio de variable. Entonces, como que va a llegar, como que se va a simplificar una expresión con esta. Llegando al resultado final. Como 66 x al cuadrado más 78 sobre x. Pero si usted lo desea, igual lo pueden dejar así, es como igual opcional. Pero igual al simplificar más la expresión, permite a que me equivoqué de teclado. Permite a que cuando se saquen los puntos de inflexión sea un poquito más simple y más rápido. ¿Ya? Entonces ese es el resultado final. Pero hasta aquí estaba bien, así que no hay problema. Ahí usted lo tiene que actualizar nomás y simplificar expresiones. Pero eso es lo que quiero. Sí. Ahora, veamos los puntos críticos. Vemos acá la primera y la segunda derivada. Ahora ya se hace como un poco más largo, ya teniendo como más cosas. Teníamos que la primera derivada es esto. Entonces, para sacar los puntos críticos, esto hay que igualarlo a 0. ¿Ya? No me va a importar la expresión de abajo, lo que me va a importar basta que sea suficiente que el numerador se haga 0. Entonces esto pasa así, solo si 22x t igual a 0. Y esto va a implicar que x tenga que ser igual a 0. Entonces en x igual a 0 es un punto crítico de la función. Ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo como los puntos críticos y con la primera derivada, recordemos que era esta expresión, podemos hacer la tabla de los signos para ver en dónde la función crece y decrece. Aunque también pueden usar, que después les voy a enseñar como muy al final, en unos minutos antes de terminar, cómo pueden usar el criterio de la segunda derivada para determinar más fácilmente el tema de los máximos y mínimos, solamente utilizando la segunda derivada. O le enseño rapidito ya. Si tenemos la segunda derivada igual. Al tener la segunda derivada y al poder sacar los puntos críticos a través de la primera derivada, vamos a suponer como un x sub 0, ¿ya? Que es un punto crítico. Entonces, si yo reemplazo en la segunda derivada ese x sub 0 y esto es
mayor a 0, o sea, el resultado de eso es mayor a 0, es positivo, esto va a implicar de que f tiene un mínimo en ese punto crítico, ¿ya? Siempre y cuando a ese punto crítico, voy a poner acá como para que se haga mejor referencia, x sub 0, punto crítico. Punto crítico que se obtiene al igualar a 0 la primera derivada. Así para. ¿Qué pasa en el caso contrario? Si al evaluar el punto crítico en la segunda derivada y esto es menor que 0, esto va a implicar que f tiene un máximo en ese punto. Entonces ya con ese criterio, utilizando este criterio, se hace como más fácil analizar el máximo y el mínimo. Y por lo tanto ya se hace fácil también analizar en dónde la función crece y también decrece. ¿Ya? Lo máximo en x sub 0. Entonces eso es lo que dice el criterio de la segunda derivada al utilizar el punto crítico. El otro criterio es para el tema de la concavidad y la convexidad. Eso lo vamos a ver en unos minutos más. Bueno, si yo reemplazo, por ejemplo, la segunda derivada con x igual a 0, esto va a ser igual a, voy a poner acá, como f2', esto lo estoy haciendo como aparte ya. Igual a 88. Y esto va a ser 0 menos 4 al cubo. Cada vez que está elevado a una potencia impar y tiene un signo negativo adentro, se mantiene ese signo negativo. Entonces esto es lo mismo que decir menos 4 al cubo. Entonces tiene pinta de que esto va a ser menos que 0. Y por lo tanto podemos decir, y eso lo vamos a comprobar con la tabla, podemos decir de que en x igual a 0 es máximo. F es máximo, tiene un máximo en ese punto. ¿Ya? Y esto lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con la tablilla. La clásica tabla. ¿Qué hice? Insertar tabla. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4. ¿Lo puedo brindar? Sí, ya. Entonces acá vamos a tener, esta es la tablita de la primera derivada. Recordemos que la primera derivada era esto. Así que vamos como a separar la primera derivada para poder analizar los signos en cada intervalo.
va a ser menos 22x, acá va a ser y como saben, la mejor forma para analizar qué signo va a tener la expresión, y por lo tanto la expresión es f', porque recordemos de que si f' es positiva, entonces la función crece. Me espero un minuto por si voy a desactivar el micrófono porque le voy a enviar un audio. Ya, es que hay clientes con pedidos y son estresantes porque quieren, o sea, no piden con anticipación y yo le estoy diciendo que estoy ocupada, estoy haciendo clase y a mí me desconcentra esa situación, me molesta. Más encima estoy sola, ya. Si escuchan un timbre es porque voy a tener que ir a abrir. Ya, entonces, ¿qué teníamos? Ya, acá vamos a definir los intervalos. 1,0. Voy a hacerlo esto rápido porque ya ayer 0 por el punto crítico, pero acá no va, nunca se toman estos puntos. Pero analiza la tabla, nunca se toman los puntos. Están abiertos. Esto es del 0,2 y del 2 hasta el infinito positivo. Ahí sí, no sé, quería darle el infinito. Ya. ¿Por qué está el 2? Porque acuérdense de que la función se define en el 2. Y de hecho en la primera derivada igual se define en el 2. Así que por eso. Entonces la mejor forma, como dije en ayudantes anteriores, de ver qué signo va a tener cada expresión es dándose un valor entre ese intervalo y reemplazar en la expresión. Bueno, en este caso, si me doy un valor entre menos 1 y 0, ya por decir menos 0,5, menos un medio, menos por menos va a ser más, entonces esto va a ser positivo. Aquí no me preocupo, porque el elevado al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado es positivo. Aquí, entre 0 y 2, ya va a ser positivo, ¿ya? Si me doy un valor 1, por ejemplo, en x igual a 1, entonces menos 22 por 1 va a ser negativo. No se ve negativo. Debe ver los críticos. Ya ni modo. Aquí siempre va a ser positivo porque como dije, elevado al cuadrado positivo y vengo en segundos.
Ahora, entre 2 hasta el infinito positivo, acá va a ocurrir lo mismo. Aquí el número multiplicado positivo por negativo va a dar negativo. Acá tampoco me preocupo porque siempre va a ser positivo. Entonces, multipliquemos. Más por más es más, acá va a ser menos y acá va a ser menos. Y no se me de menos. Entonces, a la flecha con lápiz. Al ser la derivada positiva, la primera derivada, la función va a crecer. Al ser la primera derivada negativa en ese intervalo, la función decrece. Y acá la función decrece. ¿Ya? Y justo coincide, ¿se acuerdan de esto? Justo coincide que en x igual a 0 va a ser un máximo local. Entonces, por eso les digo de que el criterio de la segunda derivada ya se hace como un poco más amigable, como para determinar los máximos y los máximos y mínimos de manera como más rápida y simple. Entonces, por lo tanto, igual a 0 es ahí hay que saber diferenciar entre máximo local y máximo absoluto. Aunque máximo local puede ser absoluto. Es local porque de repente la función puede tener más de 2 máximos y que puede ser el mayor máximo que hay. Pero como en este caso solamente hay un máximo, entonces ese máximo local se hace absoluto. Por lo tanto, f es creciente en el intervalo menos 1,0 y va a decrecer en los intervalos 0, 2 y 2 al infinito positivo. En este caso lo podemos ver como unión de intervalos. Me voy a aprovechar porque todavía está en modo de presión. 0, 2, unión 2 hasta el infinito positivo. Ya, entonces terminamos con la primera parte del análisis. Ahora tenemos que ver la concavidad y la convexidad. Para esto vamos a obtener los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es cuando la segunda derivada se hace igual a 0. Es obtener ese punto en donde justamente la segunda derivada es igual a 0. Como punto de inflexión. ¿Por qué sirve ese punto de inflexión? Ese punto de inflexión. A ver, el punto crítico era como para ver el cambio de signo de la primera derivada, ¿ya? Cuando pasa de negativa a positiva o cuando pasa de positiva a negativa. Ese es el punto crítico en la primera derivada. El punto de inflexión de la segunda derivada es casi lo mismo, pero tiene que ver con la concavidad y la convexidad. El punto de inflexión sirve para ver en dónde la función cambia de concavidad. Ese punto es como el crítico de la segunda derivada, pero ese punto en donde hay un cambio de concavidad. Entonces, va bien. Esto sí, solo sí, me voy a pasar un poquito de la ayudantía. Me hubiera gustado ver el problema de optimización porque es súper bueno. Es como aplicar la segunda derivada en la vida
O sea, se utiliza para muchas cosas, de hecho, para muchos problemas. Entonces, en este caso me va a interesar solamente el numerador, que se haga igual a 0. Bueno, al diablo. 66x al cuadrado más 88 igual a 0. Este análisis es súper largo. Ya. Lo que pasa con esta expresión. Lo voy a escribir rapidito. Aquí al lado. 66x al cuadrado. Esta es una forma de verlo, pero también les voy a decir por qué. Si esto yo lo despejo, ya. Entonces esto me va a quedar como x al cuadrado igual a la raíz. Ay, no, la raíz no estoy sacando todavía la raíz. Menos 88. Sobre 66. Ahora sí. Entonces esto va a implicar que x va a ser igual a una raíz negativa. Y esto, pues sí, lo pudieron ver en cursos anteriores o en su vida, o no sé, en algún aspecto de su vida. En el colegio quizá. Tenés el conjunto de los números complejos. Y no estamos trabajando en el conjunto de los complejos, así es que no hay punto de inflexión. Conclusión, no hay punto de inflexión. Y además que no hay punto de inflexión por el hecho de que son cosas positivas y que nunca se va a hacer igual a 0. Si estamos trabajando en lo real. Entonces veamos qué pasa con la concavidad y la convexidad. Entonces vamos a hacer una nueva tablita. Y aquí voy a resaltar algo. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Me estoy pasando ahí. Entonces en este caso me interesa ver lo que ocurre con la segunda derivada. Esto lo puedo copiar, ¿no? Voy a hacer la cortita. Entonces, en esta tabla de la segunda derivada, estamos haciendo lo mismo con la primera derivada. Es como separar las expresiones como para analizar en cada intervalo. Bueno, en este caso me va a interesar G2', y por lo tanto F. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener, bueno, como no hay punto de inflexión, entonces no nos da de otra de analizar en estos dos. Bien, hay que agrandarlo un poquito. Ahí. En estos dos intervalos. Y sería del 2 hasta el infinito positivo. Si hubiera punto de inflexión, habría que separar más los dos intervalos. ¿Ya? Pero en este caso, voy a analizar desde el dominio. Recordemos que el dominio de la función partía desde el -1. ¿Ya? Y bueno, al igual que la primera derivada y al igual que la función original, la función se define justamente en x igual a 2. Entonces por eso es que se va a separar justamente aquí.
Y de ahí parto del 2 hasta el infinito positivo. Para los que llegaron tarde, ¿por qué no está el menos 2 incluido en este caso? Porque la función parte desde el menos 1 hacia adelante. Desde el menos 1 hasta los números positivos. ¿Ya? No, por eso no se incluye el menos 2 aquí. Solamente se va a indefinir por el dominio acotado, se va a indefinir en x igual a 2. Entonces, analicemos el signo. Acá si yo reemplazo cualquier valor, aunque sea negativo o positivo, entre menos 1 y 2, esto está al cuadrado. Así es que positivo siempre. Y acá también positivo. Acá sí va a ser un problema, porque entre menos 1 y 2 hay números negativos igual. Por ejemplo, el menos 0,5 o el menos 1/2. Entonces, bueno, acá siempre va a ser positivo. Hay que cuadrar cualquier valor que se tome, negativo o positivo, siempre va a ser positivo. Pero hay que fijarse de que si es que el número a reemplazar va a ser mayor o menor que 4. Reemplacemos, por ejemplo, el menos 0,5. Bueno, medio. Un medio al cuadrado sería un cuarto. Y un cuarto es menor que 4. Y el 4 es mayor. Por lo tanto, el signo que se conserva siempre va a ser el mayor. Por lo tanto, va a ser negativo. Y en este caso, si yo reemplazo cualquier número después del 2, por ejemplo, el 3. 3 al cuadrado sería 9. Y 9 menos 4 va a ser igual a 5 al cubo, va a ser positivo. Siempre ir reemplazando, dándose un valor y reemplazando. Sí, eso es la técnica. Entonces acá vamos a multiplicar los signos. Entonces esto va a ser menos. Esto va a ser más. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si la segunda derivada es negativa? Lo que nos quiere decir que la función es cóncava hacia abajo en este intervalo. Y si es positiva la segunda derivada, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba en este intervalo. ¿Ya? Lo que siempre me acuerdo, o sea, lo que siempre ayuda como, porque también esto se llama convexo. Sí. O cóncava hacia arriba, como quieran llamarlo. Pero siempre lo que me ayudó como a recordar, la carita triste es cóncava. Y la carita feliz es convexa. O cóncava hacia arriba. Prefiero decirle convexa, no sé por qué. Suena más lindo. Convexa. O si no, uno. En lenguaje otaku. Lo siento, lo exacto, igual somos otaku. Uno es cóncava. Que la carita triste. Y Ubu es convexa. A ver si les ayuda a recordar esto cada vez que haga este tipo de análisis. Listo. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, eso. Entonces podemos decir de que F
es cóncava. En intervalo menos 1,2 y F es convexa o cóncava hacia arriba, ustedes pueden decidir cómo lo pueden llamar, no tengo problema. En este intervalo. Y listo, hemos analizado ya la convexidad y lo que nos quedó pendiente es graficar. ¿Ustedes saben cómo graficar así a mano alzada, teniendo como todo el análisis? Yo lo hago GeoGebra porque estamos online. Pero ya igual tienen que ir practicando ese tipo de cosas. A ver, uso compartido, voy a compartir toda la pantalla. Ahí sí. Y me está apareciendo todo en la pantalla. Ahora sí. Vamos a utilizar GeoGebra. Ahí creo que no se está viendo, porque está en pausa. Ah, sí, sí está, sí está. ¿Dónde estaba el ya? Bueno, voy a ir a cualquier pestaña. Pues lo tenía listo. Ah, finalmente no responde. Ah, pero les dejo de tarea gráfica. Lo que quedó pendiente de este ejercicio, graficar. Y bueno, el segundo problema de optimización, pero ya no alcanzo porque queda como 3 minutos, no creo que alcance. A ver si es que lo intento hacer desde el PDF y directo. O para que vean el problema más que todo. Que se despegue. Pégate. Igual va a estar la solución, así que no importa. Se pegó esta cuestión. No, ya no alcanzo en todo caso. Quedó pendiente el gráfico y te quedó pendiente el segundo problema. Que esto se hace ya muy largo cuando se hace el análisis. Encima de los chascarros que me mandé. Qué terrible. Yo nací salada, de verdad. No, es que me ocurre cada cosa. A ver, creo que está funcionando. A veces también se el internet. Ah, se cerró la pestaña. Ya, filo. Creo que lo dejamos hasta aquí. Ah, porque literal se pegó todo. Así que es. Ah, sí, literal se pegó todo. Se pegó todo. No creo que ahí está cargando, no. Que a veces igual el problema de internet. Y de hecho ya no puedo cerrar, no puedo cerrar el Zoom. A veces también el problema de internet que se me pasa la cuenta en mi computador. Voy a cambiar de compañía, lo prometo. Así que bueno, chiquillos, no alcanzamos a hacer otro ejercicio y quería igual verlo como por encima, pero lamentablemente no me funciona esto, a no ser que le comparta pantalla del celular, pero sería como muy atadoso. Así que igual va a estar la solución subida en un curso dentro de estos días. No prometo mañana porque estoy como colapsada un poco. Así que eso. Si es que no hay alguna duda, como que se pegó, que no hay ninguna duda, lo podemos dejar hasta aquí y para que igual vayan a otra clase que tengan. Y voy a dejar de grabar. Esta grabación va a salir como muy chistosa porque va a salir de todo. Hasta cuando me tocaron el timbre.